Estamos de regreso, muchas gracias por continuar con nosotros y el día de hoy, como todos los lunes, les vamos a presentar un tema muy interesante que yo creo que a todos van a poner mucha atención porque es algo que nos ha pasado. ¿Es correcto regañar a un niño ajeno? Raúl Juárez, bienvenido, ¿cómo estás? Buenos días, Norma. Buenos días, muchachos. Buen día, Raúl. Un gusto estar el día de hoy aquí con todos ustedes. Gracias. Oye, Raúl, bien lo dice Norma, es un tema que a todos nos ha pasado, Sí. por lo menos todos los O todos hemos lo hemos querido querido. hacer, regañar a un niño. O lo hemos hecho. O lo hemos hecho. Así es, yo creo que todos conocemos niños difíciles, niños que se comportan mal, niños que quisiéramos, Malcriados. que Sí. quisiéramos regañarlos y caeme ponerlos gordos. en su lugar. ¿Niños qué? Cáeme gordos. Niños caime gordo. Que caen gordos. Y todos hemos estado en esos momentos en los que alguien tiene que llamarle la atención a ese niño, ¿no? Y bueno, la pregunta aquí ¿es o no es correcto regañar a los niños? ¿Ustedes qué opinan? Ay, ¿Qué opinas? Norma? Yo Sé opino sincera. que si es ajeno el Ajá. niño, no es correcto. Ajá, ¿tú, Vito? Pues mira, si es ajeno no es correcto, pero sí, yo creo que sí lo hará. Sí lo harías. Yo creo que sí es correcto, Ajá. siempre y cuando no haya maltrato. Ajá. Pero si de un regaño, Así es. claro que es correcto. Así es, y lo platicábamos hace un momento, ¿no? ¿Qué es regañar y qué no es regañar? Cuando Ok. tú regañas a un niño, lleva de tu parte agresividad, llega de tu parte gestos e inclusive hay veces que hasta amenazas. Y levantar la Y voz. sí, levantar la voz. Y yo creo que, bueno, psicológicamente y según los expertos, esto no es correcto. Sí, Ok. hay personas que están de acuerdo en regañar a los niños y hay personas que no. Según encuestas por las que hemos visto que se hacen en internet, pues está más o menos la mitad, es un 50% está de acuerdo 50-50. y 50 no, aproximadamente. ¿Qué es lo que yo puedo decir al respecto? Es, no debemos de regañar a los niños, pero sí debemos decirle lo que está haciendo mal. Y hay que aprender a decirlo, hay que tener control emocional, porque muchas veces como adulto no tenemos la tolerancia, muchas veces como adulto no tenemos la No. paciencia, ¿sí? Para Vamos llamar la atención. luego directo a darle el pellizcón al niño. Así es. Cállate. Así, Sí. así es, ¿no? No, y Yo las no lo ganas he nos hecho, sobran. porque a mí no me parece Se han correcto, pero sí. platicado. Y las Ya ganas nos sobran. platicamos. Ahora, hay que tomar en cuenta que hay situaciones en las que sí se puede y no se puede. Por ejemplo, cuando están invadiendo tus límites, es decir, los niños están en tu casa, están en tu trabajo, están en tu negocio, es correcto, porque ahí son tus áreas y tú tienes todo el derecho de llamarles la Oye, atención. Raúl, pero- No de regañarlos, pero sí de llamarles la atención. ¿Cómo, Pero ¿Cómo les llamaríamos la atención? Así es, bueno, tiene que haber de por medio amabilidad, tiene que haber respeto y tiene que haber firmeza. ¿Firmeza qué quiere decir? Que hay que decirlo con carácter. Es decir, que te vean seguros, porque también si no ven ese carácter, si no ven esa firmeza, pues entonces los niños no te van a Oye, hacer hasta se caso. ríen. Sí, hay Hasta niños se que hasta ríen se de ríen, pero uno. ¿sabes por Me qué da un pasa? coraje. ¿Sabes por qué pasa y por qué hay niños así? Porque los padres no saben ponerles límites. Exacto. Sí, los padres no les ponen límites, ¿por qué? Porque les falta firmeza, porque les falta a lo mejor seguridad en ellos, les falta a lo mejor presencia, porque hay veces que tienen los niños mucha ausencia de los padres. Entonces, los niños empiezan a hacer lo que quieren y donde quieren. Y a veces no saben respetar los niños. Y el problema no es del niño, el problema es del padre, porque no ha puesto Claro. límites, ¿no? Están haciendo travesura y media en nuestra casa y los padres ahí en un lado y no les dicen nada. Ahora, Así es, Raúl, ¿qué así es. pasa cuando les llamamos la atención con todas las características que nos acabas de decir Sí. amablemente, pero los papás se enojan? Así es, bueno, y seguramente se van a enojar los papás, pero yo creo que la forma está, o el enojo está en la manera en la que hablamos con el niño. ¿Sí Sí. me explico? Porque primero, si yo veo al papá que está ahí en ese lugar, en esa área, Y no hace lo nada. primero es hablar con el padre. Ah, Sí. primero con los papás. Así es, ¿para qué? Para que tú tomes en cuenta al papá, porque el papá es quien debe de poner esos límites. Si el papá no pone el límite, entonces tú entras Raúl. ahí en Es que esa, están en Y esa a mí se me complicado hace eso. súper Así es. difícil Sí. decirle al papá del niño, oye, Sí, ve a tu Así niño, es. Mira, contrólalo. porque ahora, No, es si más tú lo fácil que el haces papá se directamente, descuide, entonces ya le haces la cara al niño como, ándale. si tú lo haces directamente, acuérdate que en todos lugares, en todas situaciones hay jerarquías. Sí. ¿sí? Sí. Y las jerarquías deben de respetarse. Sí, es correcto, ¿no? Raúl, pero Entonces, por ejemplo, la sí. niña Chuli está corriendo en tu oficina. Así es. No está su papá. ¿Qué le dices? O sea, un ejemplo así totalmente Así es. práctico. Un ejemplo totalmente es, Norma, si no sé su nombre, bueno, le pregunto, ¿y cómo te llamas? Me llamo Norma. Norma, ven por favor. Mira, lo que tú estás haciendo no es correcto. Estas pueden ser las consecuencias. Tienes que hablar de las consecuencias. Y lo haces bien y lo haces de una manera firme. Ahora, te quedas cerca del niño, porque el niño no soporta la presencia de un adulto. Sí. Si tú te quedas cerca del niño, el niño va a tender por irse de ese lugar o irse a sí, a otra área. Ahora, si el niño no te hace caso y tú insistes, hay que darle también alternativas al niño. Es decir, estás haciendo esto, pero ¿qué tal si haces esto? ¿Sí? O te puedes entretener con esto. Pero aunque ¿sí? el niño no sea nuestro y tenemos que estar todavía dándole No lo vas, alternativas. no lo vas no. a estar cuidando, Qué pero sí, necesidad pero si también. estás en tu lugar, tú tienes que cuidar mucho tu lugar.
¿sí? Claro. Tú tienes que cuidar tu área. No es cuidar Pero- al niño, es cuidar nuestro lugar. y tenemos que Exactamente, hacer ahora, eso. ahora, si no, ¿sabes qué? Hablas con el padre y, oiga, ¿me permite a lo mejor llamarle la atención? O sea, aquí lo que tiene que prevalecer mucho es el respeto de los padres también, ¿sí? Y es no brincar esa jerarquía. Pero si de plano definitivamente no está el padre, entonces tú sí tienes que hacer Raúl, esa pero hay niños esa muy llamada mal de criados atención. que de plano están los padres y los padres le están diciendo, no hagas eso, no hagas esto, vente para acá. No hacen caso de todas maneras. Así es, no, pues no hacen caso porque precisamente como el carácter que tienen los padres con la seguridad, con ponerle límites, muchas Entonces, veces ahí los sí padres ya se quieren vale un poner límites. pellizcón. Sí, es Fíjate válido. que, fuera, fíjate ahora- que Ahora- la agresión física no es correcta en ningún momento, ¿no? Porque cuando nosotros damos o ejercemos una agresión física al niño, ¿sí? Lo estamos nosotros preparando para una falta de seguridad, una baja autoestima o inclusive podemos provocar en él, con el paso del tiempo, mucho rencor y mucha agresividad. Oye, Raúl, ahora el peor de los casos, bueno, así creo yo, cuando el niño está haciendo travesura y media y a los padres les da risa. Ay, y nosotros estamos así como de, ay, mi florero, lo va a Así quebrar. es. Y los padres riéndose porque creen que es gracioso, pero ¿cómo explicarles que a nosotros no nos da risa? Así es. Mira, hay que también saber distinguir porque en ocasiones nosotros juzgamos a los padres, juzgamos a los niños, y decimos es que no deben de educarlo así, es que no debe de comportarse así. ¿Por qué? Porque a lo mejor así me educaron. Entonces hay que nosotros también saber cuando es algo que realmente es una mala conducta, ¿sí? Es una mala conducta. Y en ese caso, si el papá se está riendo, si el papá no está poniendo atención, pues tú directamente a lo mejor decirle al niño, que es muy diferente a regañarlo. Sí. ¿Ok? Sí. Nosotros no podemos educar a hijos ajenos. No. Así de No. fácil, ¿no? Entonces muchas Ni personas queremos. creen, Vamos a los propios. muchas personas que tú les llamas la atención a los hijos, eso es lo que te van a decir, es que a mis hijos nada más los educo yo. Y tienes razón, nadie Sí, los quiere claro. educar. Simplemente estamos poniendo un límite en el área que es de Pero nosotros. entonces edúcalos o en el tu lugar que es de casa nada nosotros. más y no los lleves a otros lugares. Así es. Oye, Bueno, Raúl, hay ¿y niños cuando- incontrolables. Encerrados. Hay Raúl, niños cuando incontrolables, el efectivamente. área no es de nosotros, pero de todos modos nos morimos de ganas por Así es. decirle al niño, Como tú la semana contrólate, pasada. cállate. Así es. Fíjate, Ándale, algo así. donde nosotros podemos únicamente intervenir, que no es nuestro lugar, es cuando el niño, por ejemplo, está dando puñetazos, está maltratando a alguien, está diciendo groserías y está de alguna manera afectando la integridad de otros niños Sí. o la integridad del mismo. Porque hay veces que el niño puede estar en peligro con lo que está haciendo y ahí sí podemos nosotros intervenir. Intervenir. Raúl, No entonces- regañar, pero sí decir también. Sí, Ok, sí. ya entendimos. No es correcto regañar a niños ajenos. Pero ¿qué pasa cuando nos gana la emoción, lo regañamos y viene el reclamo de papá y de mamá de ese niño? Así ¿Qué es, hacemos? ¿Cómo acuérdate que a reaccionamos? toda acción corresponde una reacción Sí. y todo efecto viene de una causa. Ujú. Nosotros tenemos como adultos que ser inteligentes emocionalmente, es decir, nosotros somos los que nos salimos de control y nosotros tenemos que aprender a controlarnos, a ser pacientes, a ser tolerantes, claro, saber hablar, saber comunicar de una manera asertiva, ¿sí? Porque si nos gana esa emoción podemos tener problemas más allá. Ok. No se diga, estamos en México, no se diga en Estados Unidos, Sí, ¿cómo claro. es esto, no? Tan castigado y a lo mejor hasta una demanda. ¿Sí? Pero en este lugar que estamos aquí, México, Durango, sí es necesario que nosotros aprendamos a comunicarnos y a controlarnos, sobre todo emocionalmente, y aprender a decirlo. Tenemos a la mejor escuela que son nuestros hijos, nuestros sobrinos, Sí. los que podemos Exacto. practicar, ¿verdad? Pero, Raúl, entonces sí. no se vale independientemente de la cercanía que tengamos. Es decir, que son hijos de un amigo, pues no se vale. Y creemos que por ser nuestros sobrinos o que existe esa familiaridad, ahí sí podemos y tenemos la autoridad de regañarlos. Tampoco se vale ahí. es que cuando hablamos de regaño, hablamos de algo agresivo, hablamos de gritos. Y yo Ajá. creo que eso no se vale. O sea, lo que pasa es inclusive, llamar la atención. inclusive por educación no se vale ni siquiera con nuestros hijos. Ok, ¿sí? es Porque hay que llamar la saberlo decir, hay atención. que saber la atención. Acuérdense que la violencia genera violencia Sí. y un regaño es violencia. Un Sí, regaño claro. es violencia de alguna manera. Entonces habrá que aprender. Si hay padres o hay familiares que con toda la confianza nos dicen, ¿sabes qué? Tú te encargas, si tienes que regañarlos, los regañas, si tienes que castigarlos, los castigas, pero eso a veces sale de los padres. O tú puedes pedirle permiso si hay mucha confianza a los padres de este niño. ¿Sí marca a Ahora- un niño un castigo, un regaño? ¿Sí, cómo, perdón? ¿Sí lo marca al niño? O sea, sí lo, no sé, de manera psicológica. Mira, más que lo marque, ¿sí? Nosotros debemos de aprender a poner esos límites. Es decir, cuando nosotros ponemos castigos, ¿sí? O queremos enseñar a través de castigos, no es lo más efectivo. Hay que Ok. hablarle de las consecuencias. Si tú haces esto, va a pasar esto. ¿sí? Ok. Si tú no haces esto, entonces tú no puedes tener esto. Es como nosotros podemos dedicar, que ellos sepan que a todo lo que hagan va a tener una causa. ¿sí? Muy bien. Ahora, si llegamos a eso, a poner un límite, a poner una sanción, tenemos que respetarla.
porque entonces nosotros no estamos ejerciendo con carácter nuestro liderazgo como padres y estamos educando de alguna manera mal a los hijos. Van a saber que en cualquier momento pues, nos pueden chantajear, pueden hacer lo que quieran con nosotros. ¿Sí? Pero sí es muy necesario. Hay que no confundir lo que es regaño, ¿con qué? Con llamada de Con llamadas de atención. atención, llamada de o con atención. guía de alguna manera. Ok, Sí, son así dos es. cosas completamente Son dos diferentes. cosas completamente diferentes y tenemos que tener autocontrol nosotros para poder hacerlo. Híjole, lo Que más eso es lo difícil, difícil. Así es. autocontrol. Pues sí, pero tienes razón, pues somos los adultos. Los que no deberíamos de perder la cordura somos nosotros. Así es, fíjate, por ejemplo, así rápidamente, si nosotros hacemos una fiesta para nuestro niño y llegan los niños y empiezan a hacer relajo, nosotros como adultos debemos de llamar a los niños, debemos de decirle cuáles son las reglas de la casa, cuáles son los límites de la casa para que todos estén enterados. Liderar la situación Liderar también, la ¿no? situación, o sea, el niño también aprende de eso. Sí, claro. Entonces, si el niño comete algún error, comete alguna, vamos a llamarle, algún mal comportamiento, yo le llamo la atención y a lo mejor delante de los otros niños o delante de mi hijo, para que sepan que se están respetando esos límites. Pero aquí está en cómo tú lo dices, lo que quieres es Sí, que porque al respete, final de ¿no? cuentas los adultos somos nosotros. Así Claro. es. Los niños son... Raúl, Así ¿tienes es. frase? Así es, la frase es, educar a los niños es necesario para no castigar al hombre. Muy bien. Educar a los niños y no será necesario. Y no será necesario castigar a los hombres. O sea, que cuando crezcan, Chuli. Así es, hay que educarlos ahorita para no castigar a los Ahorita te otros. Gracias por explicarme. O sea, cuando crezcan ya no lo